gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en Santo Vela sus... Muy bien, estamos aquí en la Universidad Nacional del Río Cuarto junto a Gabriel Espósito, que es ingeniero agrónomo y profesor de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional del Río Cuarto. Bien, Gabriel, principalmente gracias por tu tiempo y buen día. Y la primera pregunta que tengo para vos es, ¿cómo está la brecha de producción el día de hoy del maíz y de los cereales? Bueno, para hablar de brecha de producción tenemos que entender primero el rendimiento potencial del cultivo. El rendimiento potencial es aquel rendimiento que se logra obtener cuando no hay ninguna otra limitante que no sea la temperatura y la luz. En términos de rendimiento potencial también hay que considerar otro factor muy importante que es la fecha de siembra, cuándo se va a sembrar y la genética que se usa. Entonces ya desde hace más de 15 campañas que venimos investigando, junto con los otros docentes de la cátedra, cuál es el rendimiento potencial, tanto sea en siembras tempranas de maíz y en siembras tardías de maíz, con los híbridos que las empresas nos entregan como los más productivos que hay hoy en el mercado. Entonces podemos decir, después de este tiempo de investigación, que el rendimiento potencial del maíz temprano oscila cerca a las 19-20 toneladas de grano por hectárea y el rendimiento potencial del maíz tardío está alrededor de las 15 a 16 toneladas de grano por hectárea. O sea que hay una brecha de rendimiento potencial por atraso en la fecha de siembra. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque sembrando temprano ponemos la floración, que es el principal momento del cultivo, donde va a definir el rendimiento en el mes de diciembre, con la máxima insolación, la máxima radiación solar que tenemos durante todo el año, y si sembramos tarde, ese periodo lo llevamos a febrero, donde hay una caída de esa oferta de radiación. Ahora, esto, ¿cómo se relaciona con el rendimiento que alcanzan los productores? Y la otra pregunta que muchos se hacen, ¿el maíz de temprano rinde más o menos que el maíz tardío? Porque ahí empieza a jugar otra vez la historia, ¿no? ¿Qué empieza a pasar con el agua? Bien, Gabriel, ¿y podés contarle a la gente un poco qué nutrientes son esenciales para esto? Sí, pero me parece que hay lo que faltaría aclarar en relación al rendimiento, a la brecha de rendimiento, que después se explica seguramente por la cuestión nutricional, es que en secano, en el campo, si sembramos temprano y florece en diciembre, las condiciones hídricas de ese mes van a definir el rendimiento que se alcance. Entonces, potencialmente de 20 toneladas, pero si en un diciembre seco, el rendimiento puede caer a 4 toneladas. Y la brecha sería de 16. O si te toca un diciembre húmedo, con un muy buen manejo por parte de los productores, el rendimiento podría ascender a 14, 15 toneladas y la brecha sería solo de 5 toneladas. Ahora, si siembro tarde y me voy a febrero en la floración, si me toca un febrero seco como el año pasado, también el rendimiento se va a desplomar. Y si te toca un febrero húmedo, el rendimiento va a ser bueno y tal vez con una brecha más chica. El maíz tardío presenta casi siempre una brecha menor de rendimiento que el maíz temprano. Ahora, entonces lo que queda por entender es que las condiciones hídricas del verano, sean las de diciembre o las de febrero, nos deberían ayudar a definir cuándo vamos a sembrar. Entonces, si a vos te dicen que este año va a ser un año seco, habría que tratar de sembrar tarde. Y si te dicen que es un año húmedo, podrías intentar sembrar temprano. Una vez que entendemos esto, es muy probable que la brecha de rendimiento nos quede muy explicada por el manejo nutricional, que es la otra pregunta que hiciste vos. Generalmente los productores están subnutriendo al cultivo de maíz. Las dosis medias de fertilización utilizadas son muy bajas, sobre todo en los principales nutrientes que necesita el cultivo y que los suelos no le dan, que son nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Esos 4 nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, son nutrientes esenciales que los suelos del sur de Córdoba no alcanzan a entregarle al cultivo para que pueda crecer y desarrollarse apropiadamente. Entonces ahí hay que hacer un manejo de esos nutrientes
que para el caso del fósforo, azufre y zinc va a depender mucho de la disponibilidad que tenga el suelo. Para eso hay que hacer análisis de suelo. Productores, hay que hacer análisis de suelo que no hacemos. Somos un país que fertiliza, gasta millones de dólares en nutrientes, generalmente mal dosificado, porque no hacemos análisis de suelo. Entonces, hay que hacer análisis de suelo para que un ingeniero agrónomo haga un diagnóstico certero de qué nutrientes hacen falta y cómo hay que reponerlos. Y después el nitrógeno es un nutriente que no depende tanto de que el suelo me lo dé, porque depende mucho del rendimiento. Entonces un rendimiento bajo no me va a demandar nitrógeno, mientras que un rendimiento alto me va a demandar nitrógeno. Entonces eso te queda explicado por el agua. Si vas a tener una muy buena oferta hídrica, poné nitrógeno, porque vas a tener respuesta. Y si tenés un año seco, vas a tener un bajo rendimiento, no pongas nitrógeno, porque vas a contaminar al cohete. ¿Se entiende un poco el manejo? Se entiende bien. Bien, Gabriel, y la última pregunta que tengo para vos es, ¿por qué se dice que hay que acostumbrarse a hacer agricultura no con la campaña que pasó, sino con la que viene? Porque los argentinos, y sobre todo muchos agricultores, estamos muy sensibles a lo que nos acaba de pasar. Entonces tuvimos una campaña seca que nos reventó. Entonces yo, como quedo sensibilizado a esa campaña seca que me fue mal, quedo temeroso de mis decisiones. Entonces ese temor se me mete en mis decisiones y hacia la próxima campaña influencia en mis decisiones. Entonces generalmente somos más de mirar lo que nos pasó a evaluar y a analizar lo que nos puede pasar. Y tampoco le creemos mucho a los pronósticos, porque hasta ahora los pronósticos climáticos han mostrado poca precisión, pero de a poco van mejorando. Entonces yo creo que hay que empezar a tener una mirada mucho más profunda sobre lo que dicen los pronósticos climáticos y sobre todo, cómo está mi suelo. Por ejemplo, en este momento los suelos de la región en general les está faltando agua, y bastante. Entonces, a menos que esté en un lote que yo sé que es muy bueno y que es un bajo, o que tengo la confianza de que ese lote me está tocando la napa freática, yo no decidiría nunca, por ejemplo, una siembra temprana de maíz, porque necesito que el suelo se me recargue el perfil. Entonces, en la mayoría de los lotes, que muchos productores lo están haciendo, apuntaría a una siembra más bien tardía de maíz. Ahora, en aquellos ambientes donde cuente con agua, ir a una siembra tardía me va a hacer perder rendimiento, entonces no tendría sentido. Pero por otro lado también tengo que mirar el pronóstico. El pronóstico dicen que este va a ser un año de normal a poquito húmedo. Entonces, bueno, hay que pensar en eso, pensar en que podemos obtener rendimientos posibles en lotes normales de 8, 9 y hasta 10.000 kilos de maíz y planificar la densidad, la selección del material genético, la nutrición para esos niveles de rendimiento. Por eso digo que tenemos que mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, porque si mirar hacia atrás no sembraría directamente. El año pasado fue un espanto.